Listo. Buenos días a todos. Sean bienvenidos a este espacio importante en el marco de nuestro evento por el Día del Refugiado. Este evento se denomina Impulsando la Inclusión y los Derechos de Migrantes y Refugiados en Ecuador. Evento organizado por Enseña Ecuador. Queremos reiterar la bienvenida, compartiéndoles un poco del trabajo que hacemos en Enseña Ecuador. Enseña Ecuador es una ONG enfocada en el tema educativo. Pertenecemos a la red global Teach for All y tenemos la firme visión de que un día todos los niños y jóvenes de nuestro país recibirán una educación de calidad, lo cual les permita alcanzar su pleno desarrollo y máximo potencial. Es para nosotros un agrado ahora participar con un proyecto en el marco del tema de refugiados con el Banco Interamericano de Desarrollo, y es por eso que hoy tenemos el honor de ser anfitriones de este evento satélite. Y les quiero comentar un poco acerca de este evento global y el satélite que estamos realizando aquí en Ecuador. Bueno, primero, remarcar que el cambio social solo puede suceder cuando se escucha la voz de todos. Por esta razón, se organiza la primera conferencia en línea dedicada a los refugiados de todo el mundo, e incluyendo sus voces como potenciales creadores de cambio e innovaciones. Este espacio virtual es organizado por Chiron Open Higher Education, en alianza con varios actores como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, Connected to Learning in Crisis Consortium, TOA, New Women Connectors y Teach for All. Así que queremos una vez más dar la bienvenida ahora en este momento a nuestros invitados. Así que quiero presentarles a María Clara Martín, representante del ACNUR en Ecuador. Es máster en estudios latinoamericanos, licenciada en lenguas modernas aplicadas y especialista en derechos humanos. Antes de su asignación como representante en Ecuador, durante la cual destacan la respuesta humanitaria al terremoto en Ecuador y al flujo de refugiados venezolanos, se desempeñó como jefe de la sección Américas y como oficial senior de políticas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Trabajó previamente para el ACNUR en Ruanda y Mozambique. Ha sido consultora en temas de protección para el PMA y ejerció el cargo de observadora de derechos humanos en la Misión Civil Internacional Conjunta de la ONU y la OEA. Así que, María Clara, te damos la cordial bienvenida y estamos gustosos de compartir contigo en esta mañana. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la introducción, por estas palabras. Es realmente un placer y un honor estar en este evento porque justamente la educación de los refugiados es algo que el ACNUR tiene, para el ACNUR tiene una importancia crucial. Y justamente hablando de cambio social, de lo que estabas hablando, esta pandemia así como nos ha acelerado mucho el uso de la tecnología y todo que nos está costando mucho y ha traído mucho dolor y mucho sufrimiento también, nos está trayendo una oportunidad para que empecemos ese cambio social que era tan urgente ya, y nos está obligando de alguna forma a ver las cosas de otra forma y a empezar a pensar que tal vez un mundo más justo, más igualitario, es posible, ¿no? Y más inclusivo también puede ser posible. Y una de las cosas justamente que queremos decirles a todos es que todo el mundo, como tú lo dijiste, tiene un rol que jugar. Toda pequeña acción cuenta. Y una de las cosas que queremos también con este cambio es cambiar esta imagen que se tiene de los refugiados como personas pasivas, que han dejado todo, que no tienen nada, que incluso en muchos países se les dice que están
aprovechándose de la beneficencia de muchos de los países donde están, y que en muchos casos también se las ha culpado por traer el COVID a otros países por el tema, por el hecho de moverse, por tener que huir por salvar sus vidas. Entonces queremos cambiar esa imagen y justamente yo les voy a contar un poco lo que estamos haciendo justamente para que la gente pueda tener la oportunidad de contribuir, porque los refugiados vienen con sus conocimientos, con su educación, una educación que al Estado de acogida no le cuesta porque ya la traen, su experiencia profesional y sus ganas de trabajar y de contribuir. Entonces, pero hay que igualarlos, hay que darles esa oportunidad y uno de nuestros roles es justamente tratar de que tengan esa oportunidad. Así que bueno, cuando nos invitaron para hablar de los esfuerzos para mejorar las condiciones de las personas refugiadas, nos encantó, sobre todo a nivel de educación, y les tenemos una sorpresa porque justamente luego va a hablar una refugiada que se ha beneficiado de estos programas de becas de educación para poder salir adelante y conociendo a Daniela, pues no va a quedar probablemente ningún ojo seco entre toda la audiencia. Así que, bueno, sin más les cuento un poquito lo que estamos haciendo. Primero quería contarles bien quién es una persona refugiada y por qué no hablamos de migrantes cuando hablamos refugiados, sino que siempre hay esa distinción. Las personas refugiadas son personas que se ven forzadas a huir de sus países porque su vida, su libertad o su seguridad están en peligro por motivo de su raza, opinión política, religión, idioma, pertenencia a un grupo particular. Eso implica también orientación sexual o identidad de género, o también por guerras, conflictos internos, violencia generalizada, violaciones de derechos humanos masivas, etcétera. Tienen que cruzar su frontera. Para convertirse en refugiado uno tiene que cruzar una frontera y buscar la protección en otro estado porque no la pueden encontrar en su propio país. Y cuando hablamos de protección, hablamos de la protección de sus derechos humanos, del respeto de sus derechos humanos. Y hablando de derechos humanos, solicitar asilo es un derecho humano. Toda persona tiene derecho a huir de una persecución y de buscar asilo en otro país. ¿Cuál es la diferencia con un migrante? Los refugiados están obligados, forzados a huir. Un migrante no. Yo soy una migrante porque he salido de mi país, estoy trabajando en otros países, ha sido mi elección. No tuve que salir de mi país. Y esa es una diferencia crucial porque el nivel de protección que otros estados tienen que darle a esa gente que ha sido forzada a huir y que está buscando protección es de alguna forma más alta y tiene la obligación de no devolverlos a un país donde otra vez su vida, su seguridad o su integridad personal corran peligro. Ecuador reconoce todo esto, reconoce el derecho al asilo y brinda protección a las personas refugiadas. Basado en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, la Constitución de la República garantiza el derecho al asilo, reconoce la existencia de grupos de atención prioritaria y reconoce también el principio de igualdad y no discriminación en derechos. Y la Ley Orgánica de Movilidad Humana de 2017 regula esos derechos y también los deberes, porque los extranjeros y los refugiados no solo tienen derechos, sino que también tienen los mismos deberes que los ecuatorianos bajo el principio de igualdad y no discriminación. Garantiza el derecho a la salud, al trabajo, a la seguridad social, entre otros, a igualdad con los ecuatorianos. Entonces, ¿qué hace el ACNUR? En coordinación y con apoyo a los estados, ACNUR brinda protección y busca soluciones duraderas para las personas refugiadas. Esto es importante. Los estados, al haber firmado la Convención de 1951, se comprometen a proteger a los refugiados. Y el ACNUR
lo que hace es trabajar apoyando a los estados a que puedan cumplir esos compromisos. Y la otra parte también es que puedan volver a iniciar sus vidas en dignidad y en pleno ejercicio de derechos, en igualdad con la comunidad de acogida. Y de esto hablamos de soluciones. Esto lo hemos hecho desde hace casi 70 años. El año que viene cumpliremos 70 años y el ACNUR ha ayudado entonces a millones de personas a recomenzar sus vidas con protección, albergues, salud, educación, medios de vida. En el Ecuador estamos desde hace 20 años por solicitud del Estado ecuatoriano y empezamos trabajando para los refugiados colombianos víctimas del conflicto en Colombia. Y ahora, bueno, ahora evidentemente estamos trabajando con muchas nacionalidades más. El tema de los venezolanos, de los refugiados venezolanos, ha sido un shock también para todos. Pero además tenemos refugiados de Siria, tenemos refugiados de Afganistán, de Eritrea, de Irak, de Irán. O sea, hemos estado trabajando, el Ecuador recibe a muchos refugiados. Algunas cifras, solo para decirles, casi 70.000 refugiados reconocidos desde 1989. La gran mayoría, el 98%, son colombianos. Pero evidentemente desde la llegada de los venezolanos se nos ha subido muchísimo las solicitudes de asilo también. Antes los colombianos siempre habían sido la primera nacionalidad, ahora ya no lo son. Y como ven, ya entre enero y abril ya casi 4.000 solicitudes. Pero si hablamos históricamente, tenemos que desde 1989 hay más de 250.000 de personas que han solicitado la condición de refugiado en el Ecuador. Y actualmente 400.000 ciudadanos venezolanos, en su mayoría sin un estatuto migratorio regular, pero hay muchos que también, ya más de un cuarto, casi un tercio de personas que ya tienen ese estatuto migratorio, ya sea reconocidos como refugiados o con cualquier tipo de visas de residencia que existen. Ahí es solo para mostrarles un poquito cómo se nos dispararon en el 2018 las solicitudes de asilo que justamente coincidieron con la llegada de los venezolanos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos varias áreas de intervención y prioridades estratégicas. Uno es que la gente pueda llegar al territorio a pedir asilo. La gente a veces no tiene tiempo, tiene que salir huyendo porque recibió amenazas, porque le mataron al esposo o al hermano o por una situación de combates. No siempre tiene tiempo de buscar su pasaporte o su cédula. Tiene que salir con lo que puede y con lo que tiene en ese momento. Entonces, lo que estamos hablando siempre es de asegurar ese acceso al territorio. De hecho, tanto la Ley de Movilidad Humana como la Convención, evidentemente, hablan de no penalizar a la gente que tiene que huir y otra vez, a la gente que tiene que huir si no tiene los documentos. Que asegurarnos que esa gente pueda acceder al asilo y o a otro tipo de regularización migratoria para regularizar su estadía en el país. Hay gente que viene con traumas, que tiene necesidades económicas muy apremiantes, que tiene necesidades específicas porque ha sufrido violencia de género o porque es discapacitada o porque son niños. Entonces tenemos que identificar a esas personas y darles respuestas personalizadas. Dar asistencia, evidentemente, que tengan acceso a medidas de protección y servicios también, y que puedan tener una inclusión social, económica y legal, que puedan trabajar en el país, que no tenemos que reducir, no queremos, y ellos tampoco quieren, que los refugiados estén dependientes justamente de una ayuda humanitaria. Y la última prioridad estratégica es fortalecer la capacidad de respuesta del Estado para responder. ¿Qué nos ha pasado? Por ejemplo, las autoridades de la frontera estaban muy conscientes de qué hay que hacer, pero
a la llegada masiva de venezolanos se fueron desplazando a ciudades que nunca habían tenido que lidiar con la llegada de refugiados. Entonces los estamos apoyando, fortaleciendo, formando para que puedan tener conciencia de lo que es tener ese tipo de población de golpe en sus territorios. La Convención de 1951 nos habla de asistir los esfuerzos gubernamentales y también privados para promover la asimilación de refugiados en nuevas comunidades nacionales. Entonces trabajamos con muchas instancias del Estado, ya sea a nivel nacional, y ahí las tienen todas, nuestro principal interlocutor, porque tiene la rectoría sobre movilidad humana, es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, pero también estamos trabajando con el MIES, con el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, Registro Civil, la Asamblea Nacional, los Consejos de Protección de Derechos, la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y por supuesto los GATS a nivel municipal y provincial. ¿Con qué? Ya les dije, asistencia técnica, apoyo en personal especializado en equipos logísticos, estudios y actividades conjuntas, proyectos pilotos, abogacía en temas específicos, abogacía también con países cooperantes para que el Ecuador pueda recibir también cooperación de los otros países donantes. También estamos trabajando con socios. Nuestro trabajo no podía ser posible si no tuviéramos en este momento 21 organizaciones de la sociedad civil a la que estamos financiando directamente para justamente tener casas de acogida como Casa Matilde, ASA que trabaja en protección de la niñez y la adolescencia, Aldea que trabaja con jóvenes también para hacer proyectos creativos y para que justamente haya esa integración con los otros países, con los ecuatorianos, perdón, Hayas, que está trabajando desde hace mucho tiempo con nosotros en todos los temas de asistencia humanitaria e integración local, etcétera, 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 equidad. Hemos sido el primer país en Ecuador, después de la llegada de los venezolanos, que ha podido tener un albergue justamente específico para personas LGBTI, y así todas las organizaciones que ustedes ven ahí. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hacemos para los refugiados? Como estaba escrito en el mandato, evidentemente la primera es la respuesta de emergencia a los recién llegados, que implica la protección y la asistencia humanitaria de urgencia. Evidentemente es el Viceministerio de Movilidad Humana quien tiene la rectoría, entonces coordinamos con ellos. Se ha creado también un grupo de trabajo sobre refugiados y migrantes para los venezolanos. Y entonces, ¿qué estamos dando? La primera ayuda humanitaria de emergencia de instalación. No tenemos campamentos de refugiados en el Ecuador, por suerte, no, pero sí tenemos algunos albergues, pero no alcanzan para la magnitud, entonces también los ayudamos a buscar un lugar donde vivir y les damos esa ayuda monetaria para la instalación para que puedan pagarse el primero o segundo mes de arriendo. Les damos información y los orientamos evidentemente sobre el acceso al asilo, el disfrute de derechos, qué otros servicios migratorios hay. Seguimos monitoreando constantemente y sobre todo en las fronteras donde entra la gente para identificar a los casos que necesitan más apoyo. Acompañamos a los solicitantes, apoyamos a los niños sin documentos y o no acompañados, y evidentemente fortalecemos y apoyamos y actuamos en complemento con las autoridades que están recibiendo eso. Luego hacemos el tema de integración, o sea, una vez que la gente ya llegó, que se pudo establecer, hay que darles un poquitito de descanso y de respiro, pero ya enseguida tenemos que entrar a pensar en la integración. Entonces tenemos una iniciativa integral de soluciones que tiene 3 componentes: una dimensión legal, una dimensión social y una dimensión económica. Tenemos que estar basados en la comunidad, y eso quiere decir que también trabajamos y apoyamos a las comunidades de acogida, porque no vamos a integrar a la gente si
El hecho de que solo reciban ayuda los recién llegados crea más división en comunidades que también están en situaciones vulnerables. Un enfoque basado en los derechos humanos y también en un enfoque diferenciado con edad, género y diversidad. Esto no nos podemos olvidar, las soluciones deben ser inclusivas sin dejar a nadie atrás y por eso es que también trabajamos mucho con las comunidades de acogida. A nivel de la dimensión legal, la primera cosa es tener un estatuto legal. Entonces, primero, trabajar en legislación, fortalecimiento de las instituciones nacionales de derechos humanos, el hecho de que la gente pueda tener documentación y ahí la cedulación de las personas refugiadas reconocidas es súper importante, porque uno de los problemas que encontraban es que los refugiados tenían una credencial, pero una credencial que tenía 8 números o 9 números, con lo cual para acceder a muchos servicios en el Ecuador se necesita el número de cédula con los 10 números. Entonces no se podía acceder. Entonces se trabajó mucho para que los refugiados tengan una cédula nacional como todo el mundo. Y evidentemente necesitamos el fortalecimiento del sistema de asilo. Entonces estamos trabajando con apoyar al Viceministerio de Movilidad Humana, la Dirección de Protección Internacional, para que puedan también procesar todas esas solicitudes, porque como vieron, se aumentaron muchísimo, y también estamos apoyando para que pueda haber también el registro y la regularización migratoria de la población venezolana en el Ecuador. Ahí les estoy contando de la cédula, esa fue una de las primeras cédulas que se obtuvo, entonces fue un proceso bien largo, pero hemos podido cedular de los casi 70.000, ya se han cedulado hasta ahora, esto es 11.000 hasta septiembre, pero ahora ya estamos más de 15.000. Registro y regularización migratorios, como ustedes saben, el año pasado el gobierno dijo que se haría un registro de los ciudadanos venezolanos y también para que pudieran regularizar su estadía, y estuvimos trabajando tanto con el Ministerio del Interior como con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, favoreciendo ya sea personal, equipos, material informativo, orientación a las personas para que pudieran tener todos sus documentos en regla para hacer el proceso más fácilmente. A nivel de la dimensión social, como les hablé antes, el tema de la coexistencia pacífica es importantísimo. Entonces, el trabajo con las comunidades y las autoridades locales es básico. No podemos hacer nada de esto, ni de integración social, si no trabajamos con las comunidades también y las autoridades locales. Y evidentemente también trabajar en el fortalecimiento de los sistemas estatales de protección social para que los refugiados puedan tener acceso a derechos y a servicios básicos como todo el mundo. Educación es uno de los temas de los derechos importantísimos, entonces hemos trabajado en abogacía y apoyo técnico al Ministerio de Educación y estamos contentos de que el Acuerdo 42A se ha reformado, justamente hay un nuevo acuerdo para asegurar el acceso a educación para la población refugiada y en movilidad humana. La búsqueda activa de niños y niñas y adolescentes fuera del sistema escolar para que puedan entrar, la articulación con los DESES a nivel local para fortalecer la inclusión escolar, metodologías también para fomentar inclusión y prevenir bullying en las escuelas. Muchas veces, y lo veíamos justo antes de la llegada de los venezolanos, el Ecuador estaba 20 puntos por encima de la media mundial en acceso a la educación de refugiados. Y había muy poquita diferencia entre el acceso que tenían los ecuatorianos y el acceso que tenían los refugiados. Pero uno de los problemas que teníamos era el bullying en las escuelas, era la permanencia en las escuelas, porque muchos niños refugiados se sentían diferentes y también se los señalaba y se les hacía bastante bullying por ser diferentes. Entonces desarrollamos una metodología que ahora
Empezamos en 2 escuelas de Guayaquil hace 4 años, ahora estamos en casi 300 escuelas, lo estamos implementando con el Ministerio de Educación y que además ha servido no solo para los niños refugiados, sino también en áreas, por ejemplo, donde hay muchos niños migrantes retornados que hablan diferente, que vivieron otras experiencias y que también estaban siendo objeto de bullying. Entonces ha servido para realmente fomentar la inclusión a todo nivel en todas las escuelas, trabajando con padres, maestros, directores, niños, etcétera, etcétera. Y finalmente un programa de becas también. La Universidad San Francisco de Quito da becas a refugiados todos los años, 10 becas. El gobierno alemán tiene un programa de becas muy importante que está implementado por Hayas, que se llama DAFI, y hay otras becas que nosotros también estamos dando directamente en áreas más alejadas del país. Respiramos Inclusión es este programa que les estaba presentando. Y finalmente, la dimensión económica que tenemos, autosuficiencia y alivio de la pobreza. Entonces, además del apoyo emergente que se vincula a luego un trabajo de más largo plazo, de medios de vida, de programas de medios de vida, hacemos estudios de mercado, se da proyectos productivos, el capital semilla, el modelo de graduación, que es un programa justamente para alivio de la pobreza, que es muy similar al programa de acompañamiento familiar del MIES, y justamente para lograr esa integración hemos hecho un proyecto piloto con el MIES en Frontera Norte, donde entramos conjuntamente para implementar estos programas. El MIES le da el bono a los ecuatorianos, nosotros a los refugiados, y todos los programas de formación y todo lo demás se dan conjuntamente. Tratamos de hacer que dentro de la medida de lo posible los refugiados puedan tener cuentas de banco o en cooperativas que puedan estar bancarizados porque les permite más ahorrar, etcétera, etcétera. El tema del reconocimiento de títulos es muy importante. El trabajo con el Ministerio de Trabajo, con los GATS, que tienen proyectos también de medios de vida, y muy importante la articulación con el sector privado y las alianzas público-privadas, porque finalmente el sector privado es quien da muchos empleos y a veces tampoco entendían cómo podían reclutar o contratar a una persona refugiada que no tenía una cédula, que no tenía los 10 números y que no podía registrarse en el IES, por ejemplo. Todos estos programas, como les digo, los hacemos incorporando a las comunidades de acogida. Una vez una señora en una feria de emprendimiento justamente en la provincia del Carchi, que se hizo también con refugiados y con personas ecuatorianas, me dijo algo muy lindo, me dijo, nosotros los acogimos a ellos y ahora ellos nos acogen porque podemos tener programas de formación y programas de emprendimientos que antes no teníamos. Un poquito el piloto MIES en ACNUR Frontera Norte. La idea es fortalecer los servicios existentes, evitar crear sistemas paralelos, asegurar la coherencia de los servicios ofrecidos a nacionales y no nacionales, porque justamente lo que no queremos es una reproducción de lo que pasó este año, donde se decía que los venezolanos recibían mucho más que los ecuatorianos, etcétera, etcétera. No era verdad, pero había mucha ignorancia también. Pero entonces es muy importante que tengamos todos nuestros programas alineados a los programas nacionales. A nivel de inclusión económica y medios de vida, evidentemente, ¿qué tratamos de hacer? La gente que tiene alta vulnerabilidad, pero que si tuviera un empujoncito, un apoyo, podría salir adelante. Entonces, ese es el tema del modelo de graduación. Jóvenes, capacitación para el empleo, emprendedores, capacitamos, los ayudamos con acceso a redes y mercados, por eso es que hacemos los estudios de mercado. Y el tema, como dije antes, de inclusión financiera. Ahora,
Estábamos trabajando mucho en eso. Este año la mayoría de nuestro presupuesto estaba destinado justamente a trabajar más en temas de integración, cuando nos llegó la pandemia y la situación del COVID. Entonces, creo que es importante también mencionar cómo estamos, qué estamos haciendo ahora para mejorar la situación de la gente. ¿Cuáles son nuestros desafíos? El secretario general dijo que era el mayor desafío que teníamos desde la Segunda Guerra Mundial. Es una crisis, no es una crisis solamente de salud sanitaria, es una crisis humana. Afecta a los individuos, a las sociedades y, como lo estamos viendo, las economías. La prioridad evidentemente es la contención de la epidemia, la protección de las personas. Entonces las primeras respuestas tuvieron que estar enfocadas en fortalecer los sistemas de salud, investigación, cuidados adecuados, pero lo que inmediatamente nos dimos cuenta es que hay que encontrar soluciones efectivas para mitigar los impactos sociales y económicos. Y finalmente, y eso es otra cosa, cada país tomó sus medidas, pero estamos en un mundo globalizado y todos estamos en riesgo igual. Entonces tenemos que encontrar una respuesta justamente global también para los más vulnerables. ¿Qué impactos ha tenido en esto? Evidentemente, como hablé antes un poquito, los prejuicios y la xenofobia. Mucha gente decía, bueno, ellos traen el COVID, sobre todo la gente extremadamente pobre, había mucha gente en situación de calle y aunque ha habido muchísima solidaridad, pero también ha habido muchos señalamientos de que ellos estaban diseminando el COVID. El hecho de las personas sin hogar, hay muchas personas que se han quedado sin hogar. Esto pasa también con los ecuatorianos, porque no han podido pagar sus arriendos. Entonces los han desalojado también. Y entonces hay que buscar un lugar también hay que evitar esos desalojos, pero también a los que han sido desalojados hay que buscar también un lugar donde aislarse, hay que buscar infraestructuras para viviendas, albergues, etcétera. Hay personas solas y aisladas que además no tienen ese sistema, no tienen familia, no tienen una red de apoyo social que pueden tener las personas dentro de su país. No nos olvidemos que el 66% de los negocios de los refugiados han tenido que cerrar por completo y que el 70% podía únicamente sobrevivir 15 días sin ventas. Y también hay muy pocos grupos de trabajo que se pueden adaptar en teletrabajo. El tema de la violencia intrafamiliar, esto lo hemos visto en todos los países, refugiados, no refugiados, todo el mundo, se han aumentado, disparado las quejas de violencia doméstica y además el tema de las mujeres con una carga excesiva de trabajo y de cuidado. El tema de familias que se encuentran divididas y atrapadas en lugares de tránsito, y el tema de que al querer pasar tienen que hacerlo irregularmente, con lo cual están en manos de criminales que los hacen pasar. También tenemos que hablar eso y la imposibilidad de hacer cuarentena en los hoteles. Y como lo dije otra vez, solo el 11% de ciudadanos venezolanos contaban con un contrato de trabajo, con lo cual los despidos intempestivos han sido impresionantes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? A nivel de ayuda humanitaria, el trabajo coordinado con el COE, con el equipo humanitario del país, el seguimiento cercano a la situación de refugiados, la activación de medidas de protección, apoyo para la cuarentena. Tuvimos que pasar de una atención presencial a una atención remota, no física. Hemos trabajado mucho más con las defensorías, consejos de protección de derechos, para evitar los desalojos, los despidos y otras violaciones de derechos humanos. Hemos apoyado con insumos, artículos de aseo y equipos
para albergues, casas de acogida, y esto sin ninguna distinción para ecuatorianos y venezolanos. Lo único que pedimos es que siempre nos hiciera distinción tampoco desde la parte del albergue a quien recibían. Hemos apoyado muchísimo a la infraestructura sanitaria. Nosotros tenemos unas estructuras que son como unas carpas duras, y ya hemos dado más de 70 a diferentes hospitales, a centros de salud para, por ejemplo, expandir la capacidad para hacer centros de triaje o incluso un hospital. Y evidentemente hemos estado distribuyendo kits de alimentos, de higiene. eh, no se pueden llevar a cabo de la misma forma cuando hay un confinamiento. Entonces pasamos mucho de la educación y de los programas presenciales a la educación digital para jóvenes, también con un foco en otros empleos diferentes, una reducción de la brecha digital, y ese es uno de los enormes desafíos que tenemos, la conectividad. Hay mucha gente que no tiene acceso a internet, pero que tampoco tiene acceso a una computadora o una tablet para poder seguir estos cursos. Recuperación de muchos emprendimientos, eh, adaptarlos, hacerlos digitales, servicios de entrega a domicilio o ampliarla, en vez de proveerlo físicamente en un negocio, llevar a domicilios. Por ejemplo, dimos bicicletas, equipos de seguridad para servicios de entrega, una capacitación evidentemente a emprendedores en seguridad sanitaria y atención al cliente, apoyo a grupos para la producción de insumos de protección, y talleres. Por ejemplo, varios refugiados han dado ya y siguen dando talleres para conmemorar el Día Mundial del Refugiado en temas como bisutería, corte, barbería, etcétera, etcétera. Y con eso, entonces, termino más o menos mi presentación. Lo que quería dejarles como mensaje es que todo cuenta, toda acción cuenta, y únanse a nosotros, porque realmente de esta pandemia vamos a salir solo con solidaridad, con empatía y trabajando todos juntos. Así que con esto devuelvo a Enseña Ecuador y presentamos a Daniela. Muchas gracias. Muchas gracias, María Clara, por tu importante aporte. Creo que es definitivamente importante entender la realidad de los refugiados, conocer a profundidad, ¿no? Y también cuál es su situación en nuestro país. En este momento quiero dar la bienvenida a Daniela Pérez Obando. Ella fue beneficiaria de los programas de ACNUR. Les va a compartir un testimonio muy potente. Estoy seguro que muchos de ustedes van a conectarse con la historia de Daniela. Daniela es licenciada en Relaciones Internacionales, recién graduada de la Universidad San Francisco de Quito. Así que celebramos contigo, Dani, y estamos felices de que puedas compartirnos tu testimonio. Muchas gracias, Fabián, por esta invitación. Buenos días con todos los presentes. Una vez más, muchas gracias por permitirme participar en este evento virtual, que pues es, por así decirlo, la antesala de la celebración del Día Mundial del Refugiado, que oficialmente es para este 20 de junio. Mi nombre es Daniela María Pérez Obando. Soy refugiada colombiana desde hace 10 años. Y bueno, los primeros años en Ecuador son muy duros para una persona refugiada. Bastante, y diría yo que son decisivos, sobre todo porque hay una mezcla de factores y de sentimientos que van entre la necesidad de ser protegido, de que un Estado te reconozca, te proteja, cuide tus derechos, desde también la añoranza de tus raíces, de saber qué están haciendo tus amigos, a los que les pudiste avisar y a los que no les pudiste avisar que te ibas.
y sobre todo también la incertidumbre de lo que será tu futuro, de lo que será el futuro de tu familia, qué van a comer, dónde van a dormir, muchos, muchos sentimientos. En mi familia no estuvimos exentos de ellos, la verdad, los tuvimos todos. Los 2 primeros años para mí en lo personal fueron terribles, la adaptación fue bastante dura. Sin embargo, yo considero que, bueno, la mejor motivación para buscar un cambio en realidad es la difícil situación que tienes ahora. Es así como mientras pasábamos, mi familia y yo, los días en el sur de Quito, en una casa en Chillogallo, recuerdo, esa casa que no tenía ni un solo mueble, una sola silla, ni una mesa para comer absolutamente nada. Teníamos, afortunadamente, la organización Hayas nos había otorgado unas colchonetas para poder dormir y esta vez no y dejarte dormir en el piso, entonces fue muy conveniente en ese momento. Yo recordaba mucho a mis papás, sinceramente. Recordaba mucho a mis papás, recordaba lo que hacían mis papás en Colombia, recordaba cómo era mi vida en Colombia. Y me dolía mucho saber lo que tenían que hacer ahora para poder conseguir algo y comer en ese momento. Pero sobre todo recordaba mucho que mi papá y mi mamá siempre me han dicho, usted lo único que tiene que hacer es estudiar, ser buena estudiante, el resto lo hacemos nosotros. Bueno, entonces así pasó un tiempo y al no tener nada que hacer en esa casa vacía, lo mejor que hacíamos mi hermana y yo era soñar. Soñábamos, soñábamos muchísimo con qué íbamos a hacer después en el futuro, cuando tuviéramos las cosas, cómo iban a pasar y poder obtener otro tipo de productos, hasta tener una mesa, tener una silla. Era algo bastante emocionante, la verdad. Suena muy simple, pero en ese momento era muy emocionante. Pero en especial yo me dedicaba a soñar más a largo plazo. En ese momento quería ser doctora en la universidad más prestigiosa del país, de Ecuador. Después me di cuenta que en realidad no tengo el temple necesario para ser doctora, así que desistí y encontré mi vocación en otras cosas, afortunadamente. Así que en ese entonces, hace 10 años, averigüé y le dije a mis papás. Obviamente, pues ellos que se ganaban $10 diarios, no se esperaban que les dijera que su hija quería estudiar en una universidad que le costaba miles y miles de dólares anuales. Sin embargo, lo único que ellos me dijeron fue, sí, mi amor, así va a ser. Bueno, afortunadamente en ese entonces, y creo yo que hasta ahora, acceder a los 2 primeros niveles de educación en el sistema educativo del país es posible sin mayor problema. Conmigo fue así, no tuvimos mayor problema para acceder a la educación, afortunadamente. El gran reto es en la educación terciaria. Y considero que no solamente para las personas refugiadas, también para todas las personas ecuatorianas que intenten acceder a este sistema educativo terciario. La educación es el único recurso que puede garantizar a una sociedad justa, creativa, próspera, igualitaria, resiliente. Al pasar los años y llegar el tiempo para aplicar a la universidad, corroboré también que también ahí en el acceso a la universidad, para nosotros los refugiados es más difícil. Eh, María Clara les pudo hablar un poco sobre lo difícil que era para nosotros el antiguo documento de la visa de refugiado, no poder comprar las cosas por ti misma, tener que pedirle la ayuda a una persona ecuatoriana para que te dé comprando y tú le pagas a esa persona, afectaba muchísimo la independencia de nosotros. Afortunadamente eso cambió con el nuevo documento a raíz de la nueva ley de movilidad humana. Y bueno, volviendo al tema de educación, la forma en la que es difícil para las personas refugiadas, no lo digo porque a nosotros nos vienen a tomar más pruebas o porque hayan trabas institucionales. No, no me refiero a eso. Yo me refiero a que te topas con un sentir colectivo de ¿por qué darle a un extranjero y no a un nacional? Eso resulta bastante deprimente, porque en realidad lo que te da a entender esa pregunta es como si tú hubieras tenido la opción de venirte acá a Ecuador. Los refugiados no tuvimos la opción. A nosotros nos tocó porque era eso o morir, más nada. Y indirecta o directamente, cuando dices algo así, porque tú no tienes el derecho de acceder a algún servicio o algo, estás básicamente diciendo que nosotros tenemos que vivir estancados y que nuestra situación no puede mejorar.
Eso es bastante deprimente, la verdad. Afortunadamente, creo que, bueno, cada persona tiene un talento o varios talentos que se puedan desarrollar en diferentes contextos. Y claro, depende de la persona, ¿no? Y bueno, yo considero que en ese tiempo y hasta ahora uno de mis talentos es la perseverancia. Soy bastante insistente, la verdad. Mientras, bueno, la sociedad me decía que no, pues yo le decía que sí. Y si tocaba muchas puertas, pues, y me decían que no, pues seguía tocando más. A fin de cuentas, había estado 6 años esperando la oportunidad para aplicar a la universidad y quería hacerlo y lo iba a hacer. Gracias a Dios encontré al programa de diversidad étnica de la Universidad de San Francisco, al ACNUR nuevamente. Hacía años que no frecuentábamos el ACNUR. También frecuentamos la Fundación de las Américas, FUDELA, y ahora, gracias a esas 3 organizaciones, fue que yo pude hacer lo que estaba planeando por años. Yo logré entrar a la Universidad de San Francisco de Quito, y ese era mi sueño, porque era lo que yo planeé cuando no tenía nada, cuando ni siquiera sabía si me iba a quedar en Ecuador, si tenía que volver a migrar, muchas cosas, la verdad. Lo hice. Mi paso por la institución acarreó mucha responsabilidad y en realidad no lo digo por las exigencias de la institución, lo digo por la sociedad en donde están los refugiados. Es muy importante que se vean a las personas refugiadas y extranjeras en realidad como talentos potenciales, como quieren decir, talentos que están en tierra que debes regar para que algún día crezcan. Así, es mucho el conocimiento que trae alguien de otro país, muchísimo. Son muchas las ideas, muchas las cosas que pueden contribuir al desarrollo del país. No se trata simplemente de personas que la han pasado mal, que necesitan ayuda, que sí, de pronto vengan con traumas y ese tipo de cosas, pero no podemos sacar conclusiones apresuradas de lo que será el futuro de alguien. Por ello me dediqué a hablar en diferentes lugares, plataformas del Ecuador, para exponer el gran potencial de la comunidad refugiada y los aspectos en los que tanto estados, organizaciones, sociedad civil, es importante que incidan para sacar todo su provecho. Pude llegar después de un tiempo a Naciones Unidas, en su sede en Ginebra, Suiza, y bueno, la verdad, quise hablar con los altos mandos y poder hacerles ver lo que una persona refugiada puede lograr si esas reglas informales de la sociedad pues simplemente no le permiten desarrollarse. Y en sí no permiten desarrollarse a un grupo en sí, no solamente a los refugiados, otros grupos minoritarios también sufren lo mismo. Y hace así como, bueno, ya había alcanzado una plataforma bastante alta y sin embargo considero que para seguir emprendiendo en este camino de la asistencia humanitaria es muy importante que todas las personas podamos seguir aprendiendo para hacer un mejor trabajo. Y decidí que tenía que aprender un idioma en el cual pudiera llegar a más personas y que más personas pueden escuchar lo que una persona refugiada, no solamente yo, sino muchos también, muchas personas que quieren hablar a través de estas plataformas pueden hacerlo. Es así que apliqué a través de la universidad con el respaldo de ACNUR y pude a un intercambio de Estados Unidos. Así aprendí inglés. A veces me sale medio patojo el inglés, pero me sale bien, me hago entender. Y de esta forma podía estar preparada para seguir incidiendo en este camino de la asistencia humanitaria. Lo hice, aprendí inglés y apenas tuve la oportunidad me lancé a una conferencia en Naciones Unidas otra vez, esta vez en Nueva York, ya no en Suiza, nuevamente para tratar la importancia de la educación de las personas refugiadas en Ecuador, cuáles eran los desafíos que había que afrontar y la manera en la que se pueden resolver. Para mí estas eran oportunidades. Cada vez que podía hablar era una oportunidad para aportar un bloque más, así sea pequeño o grande, a la construcción de un mundo mejor. Ya han pasado 10 años y muchas gracias, Fabi, por la felicitación. Ya soy licenciada en Relaciones Internacionales. Antes de ayer recibí mi título, estoy súper contenta y bueno, esperando a ver qué depara el futuro, ¿no? También emocionada y dispuesta a afrontar todos los desafíos que se vengan siempre en pro de la población refugiada y demás grupos minoritarios. Yo espero que más jóvenes refugiados puedan acceder a la educación terciaria y aportar para que en estos momentos de crisis puedan ser superados
con mayor brevedad y mayor más facilidad. Este es otro comienzo para seguir buscando formas para apoyar a la comunidad refugiada, no solamente en Ecuador, en el mundo entero. La verdad, ahora quiero enfocarme en el trabajo en terreno, con las personas, ejecutando los proyectos e ideas que he tenido para que tanto las personas refugiadas como las personas nacionales de Ecuador, que también hagan parte de grupos minoritarios o no, puedan beneficiarse de ello. A mí me motiva muchísimo saber que son muchas, y diría yo que millones de personas refugiadas en todo el mundo esperan una oportunidad a la que aferrarse para demostrar en todas las áreas en las que son buenos. He podido hacer las cosas porque ACNUR, FUDELA y porque la Universidad San Francisco de Quito han creído en mis talentos. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿se imaginarían si más organizaciones y más personas en el mundo se suman a apoyar a las personas refugiadas? Son muchos los cambios que se lograrían, muchas las vidas cambiadas y mucho el desarrollo alcanzado. Muchas gracias. Gracias, Daniela, por haber compartido tus excelentes historias de vida. Del mismo modo, a Ana Clara, gracias por tu excelente ponencia y compartir tus conocimientos con todos nuestros asistentes. En este instante vamos a dar paso al espacio de las preguntas, las cuales fueron generadas en orden en nuestras plataformas de Zoom, y voy a leerlas en este instante. Virginia Vargas nos preguntaba, ¿los datos de refugio otorgados en qué país fue realizado este proceso? Ana Clara. Esta Sí, pregunta es para María Clara, me contestamos, parece. sí, Ajá, contestamos gracias. pregunta por pregunta o tomamos 3 o 4 y luego contestamos todas. No sé cuántas hay, pero Eh, Pregunta por pregunta, voy a tratar ok. de resumirlas. Ok, los datos de refugio que están en mi presentación son datos del gobierno, que los pueden encontrar en la en el website del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. O sea, en el mundo hay muchos más, hay 28 millones de refugiados, pero los datos que yo di aquí son datos del Ecuador. Y están, o sea, eso los pueden encontrar en el website, como dije, del Viceministerio, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Gracias. Del mismo modo, María Yambay, Yomaira Álava y José Navarrete nos envían saludos desde el Cantón Pedro Carbo, desde Puerto Viejo y desde la provincia de Manabí, respectivamente. Tenemos otra pregunta. Evelyn Proaño nos formula, ¿cuándo se considera que hay solución y si esta es sólida y sostenible con respecto a un proceso de refugiados? A ver, hay varias formas, ¿no? O sea, un proceso, o sea, uno es evidentemente el reconocimiento del estatuto como refugiado. O sea, los refugiados son refugiados por virtud de lo que por la razón que han tenido que huir, pero se necesita que los gobiernos también reconozcan ese estatuto y por eso es que hay un proceso que uno tiene que ir al Viceministerio de Movilidad Humana, a la Dirección de Protección Internacional y solicitar asilo formalmente y obtener el estatuto de refugiado. Ahora, hay varias formas, o sea, ¿cómo se resuelve? Se resuelve si las situaciones que dieron lugar a esa huida ya no existen, entonces el refugiado puede volver a su país. Esa sería la situación ideal, digamos. Se resuelve cuando el refugiado se integra plenamente, puede vivir, trabajar y ya no, como Daniela. O sea, Daniela es refugiada, pero ella ya está, toda su familia ya está en un proceso donde viven, trabajan, estudian y pueden, no necesitan ningún apoyo.
también los refugiados pueden decidir después de cierto tiempo, y hay muchos países que facilitan eso, convertirse en nacionales. Se pueden, según la ley de movilidad humana, después de 3 años, un refugiado se puede naturalizar y hacerse ecuatoriano. Entonces, ahí ya no es refugiado, ya es un ecuatoriano. Entonces, depende, no se puede decir es esta situación o esta situación, pero es un conjunto de necesidades. O sea que la idea siempre es que la persona pueda vivir, ser autosuficiente, y con eso estamos hablando de soluciones. Perfecto, gracias. Del mismo modo, Carlos Alvarado de la provincia de Santa Elena nos pregunta, ¿cómo provocamos un cambio de mentalidad de manera positiva en la sociedad para comprender y ser parte fundamental del proceso de desarrollo sociocultural y frenar la discriminación y xenofobia? Esa es la pregunta del millón. Es una pregunta, estamos luchando todos los días contra esto desde hace cientos de años de alguna forma, pero ciertamente esa es una de las prioridades del ACNUR. La educación es un tema fundamental, y por eso es que trabajar en las escuelas y programas como Respiramos Inclusión son absolutamente esenciales, y el Ministerio de Educación lo reconoció también, porque ellos nos piden cada vez más que podamos implementar el programa en más y más escuelas. De hecho, cuando hubo este ataque a este niñito de 5 años hace unos meses, por ser venezolano esencialmente, al día siguiente el Ministerio de Educación nos pidió ir a esa escuela. Entonces creo que el tema de la educación es fundamental. Otro de los temas es también seguir para adelante y demostrar las capacidades que tienen los refugiados. En este momento tenemos refugiados en hospitales, trabajando como médicos, enfermeros, como, o sea, todo el rango de población, de trabajadores hospitalarios, o sea, que están demostrando el valor que tienen. Tenemos, de hecho, una médica venezolana falleció de COVID justamente en el Guayas, dando apoyo a pacientes que tenían COVID también. Entonces creo que ese valor de reproducción, ahora el tema de la xenofobia es un tema súper complejo. Yo tengo, o sea, desgraciadamente, cada vez que hay un problema, una crisis económica, siempre se busca un chivo expiatorio, pero es un tema que tenemos que seguir trabajando en diferentes frentes, cuestionando siempre por qué, y no irritándonos, sino frustrándonos, porque desgraciadamente esto da para largo, y resurge, y se han luchado guerras por esto, y tenemos que seguir. Gracias por tu respuesta. Tengo una pregunta que está repitiéndose mucho y creo que es un tema muy importante que podríamos abordar. ¿Cómo en calidad de migrante puedo acceder a ser un refugiado, especialmente en este tiempo de la emergencia sanitaria? Bueno, otra vez, hay una diferencia muy grande entre migrante y refugiado, y lo repito. Un refugiado es alguien que está obligado a huir de su país. Un migrante no es alguien que está obligado a huir de su país. Por eso nosotros consideramos que la gran mayoría de los venezolanos son refugiados. Entonces no es una categoría intercambiable, lo lamento. No es una categoría intercambiable. O tuviste que huir de tu país o no tuviste que huir de tu país y vos decidiste salir. Entonces, eso es importante porque, como digo, no es intercambiable. Por otro lado, o sea, según la ley de movilidad humana, las personas que quieren solicitar asilo tienen que hacerlo dentro de los 90 días de llegados del país, y bueno, tienen que dirigirse evidentemente a la Dirección de Protección Internacional para hacerlo, pero repito, no son categorías intercambiables.
Entonces, el ser refugiado tiene que ver con la persecución que uno sufrió en su país. Entonces no puedo ser un día refugiado y otro día migrante, y en una crisis tampoco. Gracias, Ana Clara. Bueno, en este momento damos paso a Fabián. Con esto concluimos el bloque de preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Darío. Darío es uno de nuestros profesionales en Enseña Ecuador, así que queremos agradecerte igual por facilitar este espacio importante. Y también finalizar con el agradecimiento a María Clara. Muchísimas gracias por traer todo el trabajo que desarrolla ACNUR en beneficio de los refugiados. Creo que es importante, como tú mencionaste, el que podamos entender bien las definiciones, podamos entender la realidad a profundidad. Y así que muchísimas gracias, María Clara. Y también agradecer a Daniela. Creo que tu testimonio conectó mucho, ¿no? Con todos nosotros. Rescato tus palabras acerca de lo que mencionas, ¿no? Qué importante es creer en las personas y qué pasaría si es que empezamos a creer. Creo que ese es uno de los componentes que en Enseña Ecuador también manejamos, y en el mundo educativo. Todo el cambio empieza con creer en alguien. Entonces, eso es importante. Y también el respeto que es holístico, el respeto a la persona, a su historia, a sus raíces, es fundamental para lograr el cambio. También a nuestros asistentes queremos agradecerles muchísimo por este espacio de diálogo, de reflexión importante en medio de la situación que estamos viviendo hoy en día. Así que les esperamos igual. Hoy en la tarde a las 4:30 tenemos un panel, y también no se olviden de los eventos que tenemos el día de mañana y pasado. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias otra vez, María Clara y Daniela. Muchas gracias a ustedes y gracias sobre todo a todas las personas que están escuchándonos y decididas a ser solidarias y decididas a hacer esa diferencia. Todo el mundo puede marcar la diferencia y todo lo que hagan siempre va a contar. Muchas gracias. Gracias, María Clara. Gracias a todos.